por lo tanto creo que ahí hay un tema a rescatar y a reflexionar respecto a la coherencia y consistencia, porque hoy día la demanda por el derecho a la salud, creo yo, como parte del derecho a la vida, nos debiera hacer reflexionar respecto a qué tan consistente y coherente es con la valoración del derecho a la vida y su respeto en la Constitución y en la cotidianidad. Ahora, dicho esta primera reflexión, me quiero meter en el tema del aborto. Y en el aborto, efectivamente, yo creo que hay que distinguir, y creo por lo menos que para mí, que no ha sido una reflexión fácil, me permite separar lo que es la promoción de mi visión personal como católico, como creyente en estas convicciones éticas, morales y, por cierto, en mi caso además religiosas, eh, de lo que son las vivencias cotidianas del resto de la sociedad que pueden no compartir estas visiones. Y eso me hace distinguir a mí que cuando a mí me preguntan, bueno, claramente yo soy contrario al aborto, si me tocara la experiencia de tener que aconsejar a alguien, mi recomendación siempre va a ser rechazar la posibilidad del aborto desde mi convicción, pero tratando de empatizar y entregar un mensaje a la persona que está pidiendo la pregunta, que está pidiendo el consejo médico, que está pidiendo la opinión familiar o de amigo, etcétera, respetando, por cierto, su propia autonomía y reflexión personal. Pero otra cosa, a mi juicio, es llevar eso a la imposición de mis convicciones. Y por eso que yo, de una reflexión muy difícil y muy discernida, digamos, pero tremendamente dolorosa, en cierto sentido, me llevó a aceptar que, no siendo un promotor del aborto y no siendo un promotor del aborto libre, sí me parecía que como ciudadano y como viviendo en una sociedad plural, sí era posible aceptar, en mi opinión, la existencia de un mandato legal, un marco legal que permitió la ley del aborto en tres causales. Créeme que esta no es una decisión fácil, la reflexiono mucho, pero creo que ahí hay un espacio que solo planteo en términos de pregunta, porque tal vez va a ser una reflexión que me va a acompañar toda la vida como católico, como cristiano y también como médico y saludista, que es esta búsqueda de equilibrio entre lo que son las ideas que tú promueves bajo tus convicciones y al entorno en el que te desarrollas. Yo tengo 4 hijos y el día de mañana podría ocurrir que alguno de mis hijos enfrentara una decisión como esa junto a su pareja, junto a su esposa, y por cierto que eso es tremendamente difícil compatibilizar con lo que yo veo que puede ser la opción final que esa persona decida tomar en cuenta en base a la legislación vigente que tenemos. Ahora, dicho eso, sí hay elementos que me parecen que es bueno indicar que técnicamente están fuera de lo que fue algunos de los argumentos de justificación. Recordemos que cuando se aprobó esta ley, eh, muchos hablaban, ¿no es cierto?, de las cifras ocultas del aborto en Chile, que en Chile podrían haber entre 150.000 a 250.000 abortos. Eso nunca ha podido ser demostrado y técnicamente, solo para recordar, en Chile la tasa de mortalidad materna, según el último informe de la OECD del año 2020, nos sitúa en la región de las Américas junto a Canadá como el país que tiene la más baja tasa de mortalidad materna. Nosotros tenemos, según el último dato disponible del año 2017, solo 1,3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Eh, Eso nos da una tasa bajísima, y de esos 13 casos, la estadística es que 4 casos de muerte materna se asocian a situación de aborto. Eh, y de hecho, otro dato, desde el 2000 a la fecha, al 2017, la tasa de mortalidad materna y consecuentemente la tasa de mortalidad materna aducida a la causa de aborto se ha reducido en un 58%. Por lo tanto, no había ni antes ni ha habido durante este último periodo nada que justifique el argumento de un aborto libre en base a una situación como la que se está viviendo o como se dice que se estaría viviendo. Ahora, esto no quiere decir que no haya casos y que no haya alguna casuística, pero en ningún caso, por lo menos que yo conozca de alguna fuente técnica o de salud pública, como la que se ha señalado como la cifra oculta de abortos en Chile. Ahora, cierro finalmente el tema del comentario de la eutanasia. En esto, la profesión médica se liga probablemente por vertientes distintas a la convicción
moral, ética y religiosa del cristianismo respecto a la importancia del derecho a la vida y su dignidad. Y normalmente los médicos, desde años inmemoriales, por su apego y precisamente retomando la vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud, en el que cotidianamente nos desenvolvemos los profesionales de la salud, y precisamente por la profundidad de esas convicciones, generalmente nos hemos opuesto a la ley de eutanasia como se plantea. Creo aquí sí, y el rector Sánchez lo hacía de manera muy importante, que nuestro sistema sigue estando al debe respecto al tema de la garantía efectiva en el acceso a la salud que permita evitar situaciones que pudiesen obligar en situaciones muy extremas a personas a replantearse el tema de su derecho a la vida por el dolor y sufrimiento. Y creo ahí que, si bien el auge, por ejemplo, introdujo garantía de derechos respecto a cuidados paliativos para el cáncer, que sin duda han sido un gran avance, y me ha tocado lamentablemente vivirlo positivamente en cuenta propia. Mi suegro tuvo hace poco y falleció finalmente de un cáncer y vivió positivamente lo que significa tener el acceso a la garantía del derecho a cuidados paliativos. Creo que la extensión y necesidad de dar efectiva cobertura a los cuidados paliativos, no solo al cáncer, sino que al conjunto de patologías que pueden ameritarlo, es una deuda que todavía como sociedad y como país tenemos que solventar. Eso no va a reemplazar la atención que algunos casos nuevamente nos planteen en el equipo médico respecto a que situaciones específicas demanden eventualmente la reflexión de su derecho a la eutanasia, pero creo que si nosotros avanzamos profundamente en garantizar el derecho a la salud y por su vinculación natural al derecho a la vida, con este tipo de situaciones muy concretas y específicas, vamos a estar ayudando a muchas más personas y probablemente evitando el hecho de que se tenga que plantear en sentidos prácticos esta reflexión. Creo que aquí, dado que el derecho a la salud y el derecho a la vida están íntimamente relacionados en todos los temas, es un tema que tenemos que profundizar y tenemos que reflexionar a fin de que finalmente, por discernimiento, pero también por capacidad práctica de que nuestro sistema de salud tiene de entregar ciertos bienes para la libre decisión del respeto a la vida, nos alejemos de situaciones límites que impidan la mejor y correcta decisión. Y creo ahí que el tema del derecho a la salud lo tenemos que trabajar con tanta fuerza o con mucha más fuerza para dignificar y para apoyar el respeto al derecho a la vida. Gracias Manuel. Mira, están aquí diciendo por el chat interno que tal vez sería bueno que los panelistas, digamos, concluyeran su presentación y al final, porque las preguntas que tenemos son relativamente sencillas. Por ejemplo, ¿cómo se compatibiliza la negación del aborto con la pena de muerte? Que son preguntas recurrentes. Después me parece también que interesante lo que ha planteado Manuel en términos de hasta dónde puede llegar un católico con su convicción, digamos, a su convicción en la vida pública. Ahí a mí me parece que sería interesante también oír a los panelistas, porque a mí me parece que la convicción cristiana, digamos, no abarca solamente el no al aborto, sino que lo que abarca es una concepción completa del hombre, de la vida. Entonces, a unos resulta extraño pensar que hay gente que cree que el aborto es una opción, y más bien lo que yo creo que ven ahí es una mala solución, producto de la angustia, de la soledad o de otro montón de cosas, pero no porque haya en juego una convicción diferente. Y me parece también que eso es muy importante en una sociedad en que las personas creemos tener, digamos, derechos, sobre todo una sociedad individualista en que en el centro las decisiones o la última palabra las tenemos nosotros. Yo creo que sería bueno entonces que tal vez ustedes, digamos, los expositores, cerraran, digamos, su presentación, pero yo creo que efectivamente hay una disociación que sería bueno que se cerrara, o sea, que el nivel del panel yo creo que ha sido, digamos, muy alto y que en realidad conversa poco o tiene poco que ver con el comentario cotidiano en torno a estos temas. Entonces, ¿cómo
¿cómo ven ustedes que en la sociedad en realidad se han implantado opiniones, digamos, distintas o muy distintas sobre temas tan trascendentales a los que una reflexión pensada sugiere? No sé si tú, Soledad, quieres empezar. Soledad. Sí, yo quisiera poder Ya. terminar, porque fui de las que me quedé con algunas ideas pendientes. Yo les decía que si nosotros queremos garantizar el derecho a la vida, nosotros tenemos que preocuparnos en la discusión, en la nueva constitución, que es lo que a mí me pidieron para esta presentación, es cuáles son los artículos que a mi juicio deben ser considerados. Yo alcancé a mencionar un artículo primero en que se destaca la necesidad de destacar, perdón la redundancia, la dignidad del ser humano que es inviolable. Yo leí la totalidad del artículo que nosotros como comunidad en movimiento queremos en lo posible presentar para la discusión constitucional. Y hay otro que es muy importante, que es un artículo tercero, que dice relación con el Estado y su vinculación con la sociedad. Y respecto a este punto, me gustaría destacar que a nuestro juicio el Estado, así debería decir el artículo tercero, está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común, para lo cual debe crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la comunidad y de sus integrantes, respetando plenamente y con responsabilidad fiscal los derechos y garantías que esta Constitución consagra. Me parece muy importante porque lo que decía en el inicio, o sea, la dignidad del ser humano comprende, y en esto voy a recoger un poco lo que también Manuel señaló, la dignidad comprende el derecho a la vida y en cuanto a su respeto en todo tipo de circunstancias, no solo, como ya lo señalé, en relación al aborto o a la eutanasia. También tiene que ver con los estados de necesidad, con la legítima defensa, cómo hay que regular en delitos transnacionales, por ejemplo el terrorismo, donde puede concebirse el acto terrorista en un país, financiarse en un segundo país y ejecutarse en un tercer país. O sea, ¿cuáles son los medios frente a asociaciones delictivas graves? ¿Qué tipo de medios debemos considerar para los efectos de poder, poder condenar a personas? ¿Es posible la tortura? ¿Es posible? ¿O es posible, como esta discusión que se ha dado en Estados Unidos y también en parte en Alemania, respecto a que es válido para evitar un acto terrorista botar un avión donde vienen 100 personas? O sea, aquí cuando queremos proteger el derecho a la vida, lo estamos protegiendo en su integridad. Normalmente cuando uno piensa en derecho a la vida, se asocia inmediatamente con aborto o eutanasia, ¿no? Hay también estados de necesidad que deben ser regulados legalmente, pero que debe contemplarse el principio en la Constitución. Ahora bien, me parece a mí, esto es una opinión personal, respeto todas las opiniones naturalmente, y muy especialmente a la de Manuel, a quien le tengo un tremendo cariño y respeto humano y profesional, pero yo creo que fruto de la dignidad que está investido el ser humano, no deben admitirse excepciones. Y las excepciones que se plantearon ya en la discusión anterior por la ley de aborto, entre comillas, terapéutico, que se llama, la verdad es que, a mi juicio, y es lo que yo sostuve de forma permanente, no era necesaria aquella ley, porque ya estaba regulado en el Código Sanitario, en caso de peligro de la vida de la madre, el médico tiene que salvar vidas. Y en ese contexto no había una discusión a nivel médico, a lo mejor se planteaba entre los médicos cómo poder hacerlo. O las situaciones
como el delito de violación y los efectos que esto tiene, o sea, para remediar ese tremendo dolor de la madre, es necesario matar al ser humano que está en vientre materno. O sea, podemos como sociedad permitir matar al ser humano más inocente de todos por este doloroso hecho de la madre. No debemos en una sociedad humanista plantearnos entonces la necesidad de tener otras respuestas, como el acompañamiento a mujeres que están en este tipo de situación. Yo conozco programas de acompañamiento, he trabajado mucho con el doctor Sergio Valenzuela, que realmente ha hecho acompañamiento y lo hizo en un hospital público, en donde la solución, y hay ONGs y organizaciones que apoyan a mujeres embarazadas en situaciones distintas. Una mujer que tiene, conocí, una mujer que tiene 7 hijos, que el marido la abandonó, el 7º hijo le salió, tiene una tremenda discapacidad, y queda embarazada y el hombre se va porque ya no puede afrontar esta situación y ya no tiene cómo trabajar, porque lo tiene todo seguido. Entonces se planteó el aborto, pero con un programa de acompañamiento ella fue capaz de salir adelante. Entonces, tenemos otras respuestas como sociedad. Debemos plantearnos entonces que matar a otro ser humano sea la respuesta que como sociedad queremos entregar. Y en ese contexto es que el plantearnos entonces que la dignidad humana está por sobre incluso el derecho a la vida, los derechos probablemente tales, eso nos hace pensar que esto es un principio muy sustantivo que tenemos que consagrarlo en la Constitución y que debemos respetarlo y buscar soluciones adecuadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Manuel dijo en el sentido de que respecto a la eutanasia, los cuidados paliativos, lamentablemente no están para todos y todas en nuestro país. Y eso es una deuda pendiente que tenemos como sociedad. Y esos son los temas que tenemos que plantearnos. Si vamos a construir una sociedad, y que es lo que yo aspiro, espero, una sociedad humanista, solidaria, que respete a la persona humana, respete los derechos humanos, la inviolabilidad de los mismos, etc. Si esa es la sociedad que queremos, bueno, tenemos que aceptar el día de hoy, el hecho de que se mate al ser humano, ya sea porque está viejo, ya sea porque está en vientre materno por una dificultad, o en fin, un problema psicológico, psiquiátrico de una mujer. En fin, yo me planteo por buscar una solución que responda a estos principios. Hasta ahí me quedo. Gracias. Yo no sé si quieres complementar esto, Ignacio, tú. Después Fernando y Manuel. Había una pregunta, pero yo creo que la Soledad se fue, respondió más bien otra cosa muy importante. Todo lo que has dicho era sobre el tema de la colisión de derechos, cómo se resuelven las colisiones de derechos. Pero dejemos ahora Ignacio y si te queda un minuto, volvemos sobre eso. Perfecto. Sí, yo agradezco mucho las precisiones y los nuevos comentarios de Soledad. Quería tocar 2 puntos fundamentales. Lo primero, la realidad que estamos viendo, porque había una pregunta ahí de las 3 causales. Quiero volver al debate entre el 2014, 15 y 2017, porque nos tocó estar en estas conversaciones, debates en distintos ámbitos, y se hablaba mucho de varias cosas, de el gran número de casos, se hablaba mucho de que habían, voy a poner comillas, cientos o miles de mujeres que podían morir. Y entonces, aquí cuando se discuten políticas públicas, muchas veces se adolece completamente de un análisis científico de los casos, de los números, de las casuísticas, etc. A 4 años de esta ley,
más o menos son 1.500, 1.600 casos que se han visto por año, cerca de la mitad en la primera causal. Siempre dijimos que la primera causal en todas las clínicas, hospitales, la nuestra también, de la Universidad Católica, siempre se hace la evaluación de qué necesita esa madre y si por segundo efecto no deseado ese niño fallece, eso no es un aborto. El aborto siempre hay que tener claro que es un procedimiento que tiene un objetivo, que es la eliminación del niño, que está en el vientre materno. Muy distinto es una neoplasia en un primer trimestre de embarazo que requiere un tratamiento y que por efecto colateral, lamentablemente, ese niño que está en el vientre no puede vivir. En la segunda causal, nosotros tenemos una respuesta que es el proyecto Acompañares de acompañamiento perinatal. Y la verdad es que es bien emocionante. Tenemos de aquí a 2 semanas un nuevo seminario de Acompañares. Bien emocionante los testimonios. Niños que tienen una enfermedad grave y que no van a vivir más de unas horas, unos pocos días, quizás una semana, en donde se acompaña a la madre, a la familia, se acompaña en ese duelo, en esa pérdida, y el seguimiento es, yo diría, muy, muy satisfactorio en el sentido de los testimonios que esas mismas madres cuentan de cómo fueron cerrando ese duelo tan difícil. Y en la tercera causal también la universidad ha tenido una propuesta para poder ser un centro evaluador de no solamente dejar al médico legal en esto, el tipo de agresiones sexuales, y también escudriñar un poco dónde están las causas. Muchas de estas causas están a nivel intrafamiliar, con agresiones de adolescentes, y en ese sentido, entonces, buscar una prevención. Con todos estos aspectos también, Rodrigo lo decía al principio, estuvimos en el tema de la objeción de conciencia del equipo de salud, del ideario institucional. Yo puedo decir que en estos 4 años no ha habido ninguna madre que haya llegado a la Universidad Católica, a sus dependencias, a sus centros ambulatorios con contacto público que tenemos en La Pintana, en Puente Alto, solicitando un aborto. Nosotros estamos siempre muy disponibles para realizar un traslado seguro, otra persona que solicite eso de su familiar, pero no ha sido necesario. Yo creo que la población se da cuenta cuáles son, digamos, los términos generales valóricos de las instituciones en nuestro país, y en ese aspecto también se habló mucho de qué iba a pasar, que se podían poner en riesgo en el traslado. Eso no ha ocurrido. Y en el segundo aspecto, en este par de minutos, decir que, porque yo he dicho que me parece que la ley de eutanasia no puede ser más retrógrada, a diferencia de los que la proponen, que dicen que es tan, digamos, es tan liberal, es tan de futuro. Porque a mí me parece que es muy retrógrado plantear algo cuando a un porcentaje, 70-80% de la población, le estamos dejando una capacidad de elección muy baja. Lo decía Manuel, para las personas que tienen los recursos, que tenemos los recursos para solventar prestaciones de salud, la persona a lo mejor puede tomar su decisión con mucho mayor libertad. Pero ¿qué pasa con alguien a lo largo y ancho de nuestro país, en donde no tiene la capacidad de recibir cuidados paliativos adecuados, donde no tiene la capacidad de recibir un apoyo psicológico, espiritual, un apoyo en la salud integral adecuado? Entonces lo estamos dejando con un grado de libertad para decidir muy, muy pequeño. Y eso no es liberal. Eso claramente no es liberal. No puede ser liberal, no puede ser algo de futuro cuando a un porcentaje de la población le damos una capacidad de elección y a otro porcentaje ni siquiera el 20% de esa capacidad de elección. Ignacio, Entonces, gracias. inmediatamente. Entonces, lo que tenemos que avanzar es en una igualdad de derechos en el ámbito de la salud, y después podremos conversar otros temas. Gracias, Gonzalo. Ignacio, bueno, aquí hay una serie de observaciones sobre la Universidad Católica que son interesantes. Yo no las comparto, pero que le atribuye gran parte de los males de Chile a la Universidad
de la cual tú eres rector, desde los Chicago Boys en adelante y haber cobrado lo que cobran en las clínicas los enfermos, etc. Yo creo que es interesante, digamos, porque es como la gente, o sea, muchas personas razonan y ven las cosas y, después, dificulta mucho el diálogo y el pensar. Manuel, yo creo que sería bueno que terminara la exposición o cerrara el ciclo Monseñor Ramos y que tú des tus opiniones ahora en relación a lo que se ha comentado, porque ya estamos cerca del cierre. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Sí, básicamente yo quisiera como tratar de responder a dos preguntas que vi ahí en el chat y cerrar con una reflexión que tiene que ver con lo significativo y radical que ha sido para la profesión médica y para los profesionales de la salud en general, un cambio que a mi juicio ha sido muy positivo, pero no por ello estresante para el sistema y para las personas que trabajamos en el sector salud, respecto a la implicancia del respeto a la dignidad del paciente. Pero ya no solo en su dimensión objeto de la atención y de la entrega de nuestra atención médica, sino que una radical respeto a esa dignidad como otro agente capaz de decidir y pensar sobre sus tratamientos. Esto tiene implicancia que en el último tiempo ha sido muy relevante en todos los temas de acreditación de calidad, que es la parte más técnica, y que tiene que ver con esto del consentimiento informado, que a muchos médicos les ha costado, a muchos equipos de la salud les ha costado, porque significa explicarle en palabras simples lo que le voy a hacer al paciente. Y finalmente, a pesar de toda la simetría de poder y de información que los médicos tenemos respecto a lo que le convendría a un paciente en particular o no hacerse respecto a su patología o enfermedad, finalmente terminar respetando el hecho de que el paciente tenga que consentir. El hecho de que el paciente tenga que consentir finalmente el tratamiento. Creo que esa radicalidad en el respeto a la dignidad y al otro, a mí me hace reflexionar respecto de que, frente a una pregunta, bueno, ¿usted está aceptando el aborto? No, yo no estoy aceptando el aborto. Yo ya dije que mi posición es contraria al aborto. ¿eh? Y espero que ojalá no me toque vivirla, pero a diferencia de lo que tal vez mucha gente ocurre, insisto, porque esto es fácil reflexionarlo cuando uno vive la situación concreta, mi actuar sea coherente con mi pensar, ¿sí? Y no que termine actuando de manera distinta al pensamiento que yo promuevo. Por lo tanto, yo no soy aceptador del aborto ni promuevo el aborto. Pero sí puedo entender que una persona, en el respeto máximo de su dignidad, no solo en el sector salud, sino que en la convivencia democrática, pueda pensar distinto de mí. Y respecto al menos causales que son súper limitantes o súper límites respecto a las decisiones éticas y personales, esa persona, en el máximo respeto de su dignidad y de mi aceptación del otro, yo pueda terminar respetando la conducta, porque al menos en este caso una ley además se lo permite. Creo que esa distinción, yo no pretendo hacerla como para tranquilizar mi conciencia, ni para responder que estoy aceptando el aborto, no, sino que creo plantear una reflexión abierta de que en la aceptación de la dignidad y el respeto de su autonomía, los médicos también nos jugamos respecto a que hay personas que pudiendo tener una difícil decisión entre manos, terminen tomando una decisión distinta a la que uno podría efectivamente recomendarle y respetar eso, ¿no? Y respecto a la última pregunta que se me hizo, respecto de qué pensaba yo respecto a la pena de muerte, yo soy contrario a la pena de muerte precisamente porque siento que nosotros debemos promover una cultura de la vida, un respeto a la vida humana y su dignidad, vinculado, como ya lo he expresado, muy fuertemente al derecho a la salud. Y por lo tanto soy contrario a la pena de muerte. Creo que va en la dirección, así como una ley de aborto libre, una ley de pena de muerte, iría en la dirección contraria de la generación de una cultura de la vida de una sociedad. Eso sería... Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le pedía a Monseñor Ramos ahora que cierre este panel, digamos.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo quisiera replantear un tema que me parece importante, que está señalado en la doctrina católica muy fundamentalmente. ¿Por qué legislamos? ¿O qué buscamos cuando legislamos o el Estado interviene frente a los ciudadanos? La motivación central no es la de tener un código moral que todos los ciudadanos tengan que respetar. Lo que sí motiva es custodiar, proteger e incentivar el bien común. O sea, ¿qué es aquello que a los ciudadanos que componen una determinada sociedad o comunidad los hace crecer como personas y expresar lo mejor de sí mismos? Que más allá que el bien individual o la suma de bienes individuales, es un concepto mucho más amplio que permite custodiar lo que cada ser humano es y participa en la sociedad. Y creo que un elemento fundamental y que nosotros lo proponemos, no solo, digo nosotros los cristianos, lo proponemos no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde el punto de vista racional, es que el derecho a la vida es algo que tenemos que custodiar y proteger, porque es algo que protege el bien común. Porque el día que no estemos de acuerdo los seres humanos que constituimos una sociedad, de que la vida es un derecho y hay que custodiarlo, entonces pasamos a la segunda etapa, que es la discriminación. ¿Quién puede vivir y quién no puede vivir? Sea por razón ética, por razón étnica, por razón económica, de cualquier tipo. Y eso, evidentemente, en la historia de la humanidad tenemos una serie de experiencias terribles, trágicas, que no nos ayudan en este camino. Y esto es válido, el derecho a la vida y la dignidad de la vida, me parece que como lo ha subrayado Soledad, yo comparto plenamente, la dignidad del ser humano, ese es el bien a proteger. Vale para el tema del aborto, vale para el tema de la eutanasia, vale para el tema de la pena de muerte, que ha sido un tema que en la historia de la humanidad también se ha discutido muchísimo, y recientemente el mismo Papa Francisco pidió que se modificara el catecismo de la Iglesia Católica, sacando porque quedan algunos elementos en donde se podría éticamente soportar la pena de muerte, de sacar dentro de la doctrina católica la pena de muerte, y aspiramos que esto vaya siendo incorporado en todos los países, no por un motivo religioso, insisto, sino que por un motivo de la dignidad humana. La pena de muerte es terrible y es traumática. Y así muchas otras realidades humanas que nos permiten a nosotros como seres humanos organizados en una sociedad buscar los mecanismos para que el Estado realmente proteja la dignidad de cada ser humano. Creo que eso es lo fundamental. Yo creo que quiero insistir en una cosa, que nosotros los creyentes, cuando intervenimos en la vida social y política, no lo hacemos, o no deberíamos hacerlo, evidentemente, imponiendo una concepción teológica. Sería absurdo porque nosotros los católicos quisiéramos que la Constitución Política de Chile se declarara que los chilenos tienen que creer en Dios uno y trino. Eso es algo teológico y no corresponde. Pero sí, cuando intervenimos en aspectos que afectan al bien común, yo creo que apelamos a la racionalidad iluminada por nuestra fe, de que es un bien que afecta a todos y que ojalá desde la razón yo postulo y argumento para eso. Creo que, para concluir, creo que esta oportunidad de diálogo nos abre una ventana de esperanza. Yo creo que en el país necesitamos estas instancias de diálogo en donde podamos, respetándonos mutuamente, alimentar un camino también en que todos nos sentamos representados dentro de ciertos valores y principios que puedan ser comunes a todos. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos.